Hello, good afternoon. How are you? Miss, buenas tardes. Hello. Hello, Fiorella. Buenas tardes, Miss. Hello. Ok, entonces el día de hoy we're gonna talk about the plurals. Vamos a hablar acerca de los plurales. Y en general el tema de hoy es más vocabulario. Tenemos una que otra por ahí regla gramatical que tenemos que seguir, pero en general es un tema de vocabulario. Entonces vamos a ir viendo. ¿Tienen alguna idea? ¿Han visto sobre los plurales antes? ¿Es la primera vez que lo van a ver, al menos en inglés? ¿O tienen algún concepto de qué son los plurals? ¿O cómo los vamos a trabajar? ¿Alguna regla? Ok, por primera vez, it's okay. I don't know what happened. Ok, ya. Entonces, here, the plurals que tenemos aquí son los plurales que conocemos en español y tienen más o menos las mismas reglas en inglés que en español. Entonces vamos a verlo aquí. So, tenemos los sustantivos regulares, que son la gran mayoría. Y es que la mayoría de los sustantivos se forma el plural solamente agregando una S al final. Boat, boats, house, houses, cat, cats, river, rivers. Que son la mayoría de sustantivos, solamente se le va a agregar una S al final y automáticamente ya son plurales. Entonces, esto es la mayoría de sustantivos. Tenemos también dentro de los sustantivos regulares los sustantivos que terminan en S, X, Z, CH, SH. El plural normalmente se le añade una ES al final. Entonces, bus o bus, buses, wish, wishes, pitch, pitches, box, boxes. Estamos agregando solamente una ES al final, dependiendo de la terminación. Por ejemplo, terminación S, SH, CH o X. También solamente se le va a agregar ES al final. Ya no solamente la S, como aquí, sino ES, para hacer un sustantivo singular, convertirlo en plural. También dentro de los sustantivos regulares tenemos los sustantivos terminados en consonante Y,
se forma el plural sustituyendo la Y por IES. Spy, spies, baby, babies. Consonante Y. Consonante Y, eliminamos esta Y y se convierte en una I latina, ES. Igual que acá. Es consonante Y. Ok, claro hasta ahí con los sustantivos regulares. Yes. Ok. Entonces, y ahora vamos a ver los irregulares. El plural de algunos sustantivos es irregular y hay un montón, pero hemos puesto aquí en esta lista los más comunes, los que más se usan. Woman, women, man, men, child, children, tooth, teeth, foot, feet, person, people, live, lives, mouse, miss. ¿Hay una regla para los sustantivos irregulares? Lamentablemente no. Es solamente cuestión de memorizar. En algunos se van a repetir, por ejemplo acá, woman, women, man, men. Podríamos decir que más o menos tienen la misma terminación. La A se convirtió en E, en el plural. Pero no es una regla que aplica para todos. Para algunos sí, como en el caso de acá, por ejemplo, tooth, teeth, foot, feet. Hemos transformado la O en una E. Acá, person, people. No hay una explicación lógica que yo les pueda decir como si son tantas letras se va a transformar en esta letra. No. Es cuestión de memorizar. En algunos se repiten, por ejemplo, los que terminan en F, la mayoría de veces, se convierte en una V. F cambia por V y se agrega ES. La mayoría, no todos. Nuevamente, cuestión de memoria. Entonces, woman, women, man, men, child, children, tooth, teeth, foot, feet, person, people, live, lives, mouse, miss. Tenemos ahí. Y tenemos otra lista acá, knife, knives, lo que les decía, a veces la F se transforma en V, wife, wives, life, lives, datum, data. Simplemente sus reglas de plural. Ok, claro hasta ahí, chicos. Son simplemente memoria, practicar y con la misma práctica se les va quedando. Yes, ok. Tenemos algunos irregulares también que tienen la misma forma en singular y en plural. Sheep, sheep, oveja, ovejas. El plural es el mismo. Wife, en este caso, wives. Este de aquí no aplicaría. Ok, woman. Okay. Deer, deer, species, species, aircraft, aircraft. Nada más. Acá se pone ahí. Se mantiene igual en su forma singular y en su forma plural. Nuevamente, reglas gramaticales. No hay una razón netamente que porque es así, va a ser así. Simplemente se mantiene. Es cuestión de memorizar. En el caso de los plurales. Básicamente esa es la regla. Hay algunos irregulares que sí van a cambiar, hay algunos irregulares que no van a cambiar y se van a mantener igual, tanto en singular como en plural. Y, ok. Yes. ¿Claro hasta ahí, chicos? Ok, entonces, ¿qué pasa con algunos irregulares? Es que no hay concordancia entre sustantivos en plural y verbos. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos visto varias veces que cuando es plural vamos a utilizar are. Por ejemplo, they are, ellos son. Cuando es plural vamos a utilizar el are. Pero hay algunos sustantivos en plural que el verbo va a ir en singular. Nuevamente, reglas gramaticales. News, noticias. Entonces, the news is at 6:30 p.m. Is, como si fuera un concepto en singular. Las noticias las pasan a las 6 o son a las 6. Pero se utiliza un verbo singular. Athletics is good for young people.
Linguistics is the study of language. Darts is a popular game in England. Billiards is played all over the world. Simplemente sustantivos que están en plural, pero que se conjugan con un verbo en singular, como si fuera un it, is, todo acá. Una razón, la verdad es que no, simplemente conceptos y gramática se tienen que respetar porque son reglas que hay en inglés, en este caso. No sé si tenemos un equivalente en español, que nosotros podamos utilizar un sustantivo plural y que el verbo se conjugue en singular. Creo que no, o no se me ocurre algún ejemplo. Si se les ocurre algún ejemplo, lo pueden dejar ahí. Pero simplemente se van a jugar como si fueran singular. Y esos son algunos de los ejemplos. No sé si hay muchos, pero estos son los más conocidos. Incluso estos dos últimos no son tan conocidos porque darts es un tipo de juego en Inglaterra y billiards también es otro tipo de juego. O sea, ni siquiera es como un concepto que utilizaríamos día a día, como es el caso de news, por ejemplo. News, las noticias, siempre va a estar en plural y se conjuga como si fuera singular, simplemente. Yes, claro, hasta ahí, chicos. El tema de la discordancia o de concordancia entre sustantivos y verbos. Yes. Ok. 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 Algunos sustantivos tienen forma plural fija y llevan el verbo en plural, pero no se usan en singular porque tendrían un significado distinto. Entonces, lo contrario a lo que hemos visto hace rato. Trousers, que es pantalones, siempre van a ir en plural. Trousers are really tight. Como mis pantalones son muy ajustados o están muy ajustados. No podemos decir trouser, no podría ir porque esta palabra siempre va a ir en plural. Lo mismo con jeans. Her jeans are black. Y glasses también, lentes también. Porque si en el caso nos dice que si lo utilizamos en singular tienen un significado diferente. Sí. Por ejemplo, this window is made of glass. Esta ventana está hecha de vidrio. Glass solito significa vidrio en singular, pero en plural significa lentes. Entonces, si vamos a hablar de lentes, nuestros lentes, siempre va a ir en plural. Si queremos hablar de vidrio, ahí sí utilizaríamos la forma singular. Lo mismo que acá, jeans, si estamos hablando de los pantalones jean, siempre va a ir en plural. Queremos hablar del material jean, ahí lo podríamos utilizar en singular. Pero si queremos hablar en este caso, con este contexto, lo vamos a utilizar siempre en plural y también se va a conjugar en plural, en el caso de acá, con are. Y así más o menos quedaría. Yes, claro, entonces ese tema de los plurales que siempre van en plural. Yes, chicos. Yes, miss. Ok. So, let's practice. Entonces, como les digo, es un tema que tenemos simplemente que aplicarlo y con la misma práctica se nos va a ir quedando cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro. Básicamente es lo que podemos hacer con este tema de vocabulario. Solamente es practicando y ya ahí se nos tiene que ir quedando de a poquitos. Ok, you can start, ya pueden empezar. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar al chat.
let's check. Number 1, my grandmother has 4. C. What do you think, number 1? Children. Children. Okay, letter B. Letter B. Very good. My grandmother has 4 children. Number 2, tigers have sharp teeth. Letter C. Very good. Letter C. Number 3, my heart. My what heart? A, B, C. C? Did you say feet? Okay, letter A. Letter A. My feet hurt. Very good. 4, cats like to catch. A, means. Letter A, means. 5, 3 are waiting in line. Letter B. Letter B. V, 3 women. Excellent. 3 women are waiting in line. 6, the are on television. Letter C. C, the man. Letter C. Letter V. C. Letter C. Why C? Why C? ¿Por qué la letra C? Letter A. Letter A. Men, plural. Are. This is singular. This is singular. The man is on television. Men are on television. Letter A. Can bite. What do you think? 7. Gooses. Gooses. Okay. ¿Alguna otra opción? C. Letter C. Yes. Geese. Son gansos. El plural es goose, así como arriba, sin S. Y el plural es geese. Can bite. Bite. 8. The farmer has sheep. Sheep. C. Sheep. Number 9. There are 5 in my yard. There. Deer. B. 5 deer. 10. Many like pizza. Letter A. Letter A. People. Many people. 11. The store sell. Letter B. Knives with V. 12. Please buy 3 of. What do you think? Letter C. C. Letter A. Letter A, actually. Loaves. This. Es casi la misma regla que les decía. Si termina en F, se cambia por una V, se le agrega S. Loaves. ¿Qué significa rebanadas? Loaves. Una rebanada de algo. En este caso de pan. Porque en Estados Unidos, o en la cultura americana, norteamericana, perdón, se utiliza o se consume el pan en barra,
panes grandes, entonces se corta en rebanadas. No tanto como el pan que tenemos acá, que es por porciones, un pan, 2 panes, ya allá. Es una porción completa de pan por rebanadas. So, loaves, rebanadas. 13. The on the throne are turning red. The leaves, leaves, las hojas en el árbol se están volviendo rojas. 14. Have to. Okay. 8. Scarves. Scarves with F. Scarves. And with V. En este caso se puede utilizar ambas opciones. Scarves o scarves, ambas son válidas. Bufandas. Es más común esta de aquí, pero también se utiliza esta. Cualquiera lo puede hacer en este caso. 15. A cat has 9. Letter B. Actually, this is letter C, lives, cantidad de vidas, que también significa vivir. Lives. Un gato tiene 9 vidas. 16. The cow has 2. Letter C. Letter C. Actually it's letter A. Calves. Calves, neros, pequeñas. Calves, verbos irregulares. Así como les decía, la regla aplica para la mayoría, pero no para todos. Calves. En este caso se mantiene igual, calves. 7. She needs 4 for her boots. What do you think? 17. A, B, or C? Okay, letter C. Yes, shelves son repisas para colocar, en este caso, libros. Shelves. Aquí sí aplica la regla F se transforma en V, ES. 18. The two are in jail. The two B. is buried. Letter B. The two thieves, los dos ladrones, están en prisión, están en la cárcel. Thieves. Okay. 19. Eat deer. A, wolves. B, wolves. O, C, wolf. Letter B. B, wolves, lobos. 20. They want to build the house by themselves. Letter A. Okay, letter A. Themselves. Va por ellos mismos. Ellos quieren la casa ellos. Themselves. Okay. Singular, plural forms of some words are given below. Which one is incorrect? ¿Cuál de estos es incorrecto? Pen, pencil. Pen, pencil. Letter D, incorrect. Este no está correcto. 22. Choose the incorrect response. Chair, chairs. No sé, lo correcto sería sin la E. Chairs. 23. These are green. They are black.
Okay, These bags are green. They are 24. Choose the incorrect response. Okay, letter A. Letter A. Incorrect. Very good. Baby, babies. Tendría que ir y latina ES. There you go. 25. There are 4 on the desk. Apples. Apples. There are 4 apples. 26. How many are there in the classroom? How many desks are there in the classroom? 27. There is a red under the chair. Letter A. There is a red, singular, bag under the chair. How many are there in your school? Books. Books. How many books? Very good. 29. I have got brothers. 2 brothers. 2 brothers. 2 brothers. Have got es lo mismo que decir have. Yo tengo. I have. 30. Which one is incorrect? Letter C. Letter C. Children. Incorrect. Very good. I think that's it. Excellent. Ok. Entonces, ok. El tema de hoy, plural. ¿Qué tipos de plurales tenemos? Hemos visto 2 tipos. Regular y irregular. Regulars and irregular. Ok, dentro de los regulars teníamos 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos? ¿O cómo sabemos cuando son regulares? ¿Qué hacíamos con los sustantivos regulares? ¿O qué se les agrega a los sustantivos? S en algunos. Y ese. Ok, tenemos para agregar S, para agregar IS o S. ¿Cuándo agregamos S? ¿Son poquitos, son muchos que agregamos S? La mayoría. La mayoría. Most of the nouns. Ok, ¿y S? Cuando acaban en Y. ¿Solamente terminan en Y o qué nos dice la regla? Consonante más la Y. Nouns. And in consonant plus y ES terminan en S, X, Z. Very good. Tenemos S, X, Z. Nos falta uno aquí. H. CH. Y habíamos visto un... Aquí está. Ok. Y en el caso de los irregulares, ¿qué hemos visto en los irregulares? Singular y plural. Ok. Hemos visto singulares que se quedan como plurales. Vamos a ver. Singular is the same in plural. Por ejemplo, ¿qué singular hemos visto que tiene su misma forma en plural? Sheep. Sheep, ok.
sheep, sheep. ¿Hemos visto otra regla dentro de los irregulares? Por ejemplo, ¿qué pasaba en el caso de man? ¿Qué hemos cambiado? Miss, ¿puedes repetir? ¿Qué hemos visto en el caso de man, men, woman, women o food, fit? ¿Hay alguna regla que seguir o simplemente tenemos que memorizar? Memoria. Memoria. Yes, entonces plurals, change. Y ahí tenemos un montón de ejemplos como food, big, woman, we, women, and etcétera, etcétera, etcétera. And we have to memorize. There you go. Entonces, básicamente esas son las reglas de los plurales en inglés. Entonces, la mente práctica. Pueden leer, ver algo, alguna serie, algo, y les va a aparecer diferentes ejemplos que les van a servir también para ir practicando. Ahí está. Ok, chicos, hasta ahí nada más nos vamos a quedar el día de hoy. See you next week. Ya nos vemos la próxima semana. Tengan un bonito fin de semana. Traten de ir repasando sus temas, avanzando los más de los módulos también. Y cualquier consulta me la pueden hacer. Cuídense. Gracias, Miss. Cuídense. Thank Hasta la you. próxima. Bye, hasta la próxima semana.